Murciélagos gigantes no son algo nuevo en las leyendas, pero esto no era un animal. No volaba como uno, no se movía como uno, y lo que hizo con mi escuadrón no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados aliados fue enviado a lo más profundo de la selva guatemalteca en una operación de rescate. Lo que ignoraban era que estaban entrando en territorio de una criatura ancestral. Su nombre había sido olvidado por el mundo moderno, pero aún susurrado. Entre los pueblos mayas, Camazotz, el señor del inframundo, el dios murciélago, con garras capaces de atravesar el acero y ojos que parecían ver dentro del alma, esta entidad no solo acechaba desde las alturas, sino también desde la mente. Se decía que podía provocar visiones, hacerte escuchar voces y convertirte en un reflejo de tu peor miedo. Los registros oficiales indican que la unidad desapareció sin dejar rastro, pero uno de ellos sobrevivió. Y lo que contó, antes de guardar silencio para siempre, fue tan perturbador que su testimonio fue sellado como clasificado. Hoy, por primera vez, revelaremos lo que realmente sucedió en aquella jungla. Una historia enterrada por el tiempo, por el miedo y por el pacto de no volver a hablar de ello. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. El informe fue sellado con tinta negra y olvidado en lo más profundo de un archivo militar. Pero hay cosas que ni el tiempo ni el silencio logran enterrar del todo. En 1944, en plena ofensiva aliada contra el Eje, un equipo de arqueólogos británicos desapareció durante una expedición en la selva del Petén, al norte de Guatemala. Su última transmisión hablaba de un hallazgo que no debía ser perturbado. Luego, el silencio. Semanas después, una operación encubierta fue organizada en Londres, con la participación de los servicios de inteligencia aliados. El objetivo, recuperar los cuerpos, o lo que quedara, del equipo británico. Pero lo que empezó como una simple misión de rescate, pronto se transformó en una incursión directa al corazón de lo inexplicable. El escuadrón especial estaba compuesto por soldados de distintas naciones, seleccionados por sus habilidades, no por su nacionalidad. Lo lideraba el capitán estadounidense Dante Harrison, veterano de campañas en el Pacífico. Junto a él, el sargento francés Jean Lefebvre, especialista en supervivencia en terreno hostil. Nikolai Petrov, un explorador soviético curtido en las montañas del Cáucaso. Ernst Weber, un criptólogo alemán que había desertado del Reich por razones que nunca reveló del todo. Y la teniente Elizabeth Wren, enfermera de campaña con experiencia en conflictos coloniales en Asia. Fueron transportados en silencio, sin distintivos ni banderas, en un hidroavión que los dejó al borde de un río cubierto por una neblina espesa. Desde allí debían adentrarse a pie en la espesura hasta llegar al punto marcado, unas ruinas precolombinas que, según antiguos mapas, estaban consagradas a un dios menor del inframundo, un ente conocido como Puch. No era solo una leyenda. Ya en los primeros kilómetros, los soldados comenzaron a notar señales que no encajaban, marcas talladas en árboles que parecían advertencias, restos de campamentos abandonados con los equipos aún intactos, y lo más inquietante, ausencia total de vida animal, ni aves, ni insectos, solo el crujido de sus pasos sobre la hojarasca. Las noches fueron lo peor. Cada uno empezó a tener sueños perturbadores, figuras deformes que los observaban desde la oscuridad, susurros en idiomas que ninguno comprendía,
y la presencia de una silueta con máscara ritual que aparecía entre las ramas justo antes de despertar sudando frío. Petrov, siempre escéptico, fue el primero en romper. Una mañana lo encontraron a varios metros del campamento, de rodillas, con la mirada perdida, murmurando palabras en maya antiguo que nadie había enseñado. Al llegar finalmente al templo, lo que vieron los dejó sin palabras. La estructura era mucho más grande de lo que se había estimado, y parte de ella parecía recién excavada, como si algo o alguien la hubiese despertado. Grabados en las paredes representaban una figura alada que emergía de las entrañas de la tierra, rodeada de esqueletos y manos alzadas. Pero lo verdaderamente aterrador no eran las imágenes. Era lo que no estaba. No había señales del equipo arqueológico, ningún diario, ningún cuerpo, solo una cámara subterránea recién abierta de donde emergía un aire denso y helado, y un eco que no parecía humano. Uno a uno, los miembros del escuadrón comenzaron a desaparecer, sin gritos, sin rastros, solo señales, la brújula que giraba en círculos, las linternas que se apagaban sin razón y esas sombras que parecían moverse solas entre los muros de piedra. Lefebvre juró haber visto su reflejo, sonreírle, aunque él no se había movido. Ernst Weber logró descifrar parte de un mural antes de que todo se desmoronara. No es un dios, es un guardián. Lo sellaron aquí, porque afuera era peor. Pero para cuando intentaron salir, ya era tarde. La jungla se cerró a su alrededor, el camino desapareció, y solo quedó el eco de pasos que no eran suyos. De los 5, solo Elizabeth Wren fue encontrada días después, sola, deshidratada, con la mirada vacía. Nunca dijo una palabra. Nunca volvió a ejercer. Se dice que a veces se despierta gritando en una lengua olvidada y que todavía por las noches dibuja en las paredes de su habitación la misma figura alada que nadie más recuerda. Desde entonces, ningún soldado volvió a pisar esa zona. Las coordenadas fueron eliminadas y el expediente, sellado con una palabra en rojo, espectros, porque eso es lo que se cree que fueron, o en lo que se convirtieron, y nadie volvió a hablar de eso. Antes siquiera de tocar tierra firme, las advertencias ya se acumulaban como sombras al borde del camino. Los lugareños, hombres curtidos por el clima y el miedo, se acercaron al escuadrón en silencio, con rostros serios y palabras susurradas. Les dijeron que el templo no debía ser profanado, que allí dormía el dios de los gritos y que quien entrara sin llevar ofrendas sería tragado por la oscuridad. Aquellas ruinas, decían, no estaban abandonadas, solo estaban esperando. Pero los soldados no estaban allí para creer en cuentos. Venían con órdenes, con mapas marcados por inteligencia aliada, cargadores llenos y una certeza peligrosa, la de que todo se podía controlar con fuego, razón y coraje. Lo que los aldeanos llamaban dioses, para ellos no eran más que mitos atrapados en el tiempo, así que agradecieron los avisos con una sonrisa educada y los ignoraron por completo. Los primeros pasos en la selva se sintieron pesados. El aire era espeso, húmedo, cargado de un silencio demasiado denso para un entorno supuestamente natural. No había pájaros, no había grillos, solo el sonido de sus botas hundiéndose en el barro y el crujido de ramas partidas bajo su peso. Cada metro recorrido parecía empujarlos hacia un lugar donde las reglas del mundo exterior ya no se aplicaban. Elizabeth fue la primera en notarlo. «Nos están mirando», murmuró una noche mientras montaban el campamento. Los demás lo atribuyeron al cansancio, al estrés. Pero al amanecer siguiente encontraron símbolos tallados en los árboles que no estaban allí. Antes, líneas cruzadas, ojos abiertos y bocas abiertas en un grito eterno.
Nicolai pensó que eran marcas de algún ritual indígena. Lefebvre, menos confiado, insistió en que alguien o algo se estaba moviendo cerca durante la noche. Las pisadas alrededor del campamento no coincidían con las suyas. A medida que avanzaban, comenzaron a sentir la presión de una presencia que no podían nombrar. No era física, no era visible, pero se sentía detrás de cada rama, en cada sombra, como si la selva no solo los envolviera, sino que los observaba. El ambiente cambió. Las brújulas comenzaron a fallar, los relojes se detenían sin razón, y los susurros regresaron. Eran apenas sonidos al principio, viento quizá, pero luego, al escuchar con atención, todos lo admitieron. Eran voces, no gritaban, no pedían ayuda, solo repetían los nombres de los soldados, uno por uno. Petrov se negó a continuar una mañana. Dijo que había visto una figura entre los árboles. No caminaba, flotaba, explicó. Nadie quiso creerle, pero su mano temblaba al empuñar el arma. El capitán Harrison ordenó mantener la formación y seguir. No había espacio para el miedo, al menos no en voz alta. Pero la selva ya había decidido su juicio. Las advertencias habían sido ignoradas, y el precio por la arrogancia apenas comenzaba a revelarse. Porque en las profundidades de aquel bosque maldito algo había despertado, algo que nunca quiso ser encontrado. Habían pasado ya varios días desde que el escuadrón se adentró en la selva, cuando finalmente tropezaron con lo que jamás debieron encontrar. A orillas de un claro oculto por siglos de vegetación, yacían los restos del equipo arqueológico británico. No estaban esparcidos, no mostraban signos de ataque animal, estaban alineados, como si hubiesen sido colocados allí con precisión ritual. Sus cuerpos, aunque intactos por fuera, presentaban una extraña palidez antinatural. Parecían vacíos, como si algo les hubiera arrebatado su esencia, pero fue lo que se alzaba tras ellos, lo que paralizó al escuadrón. Un templo de piedra negra, cubierto de lianas secas, cuyas paredes estaban talladas con inscripciones antiguas y símbolos que ningún texto moderno podía traducir por completo. Solo Weber, con su conocimiento de lenguas muertas y códigos perdidos, pudo descifrar lo esencial. Los murales contaban la historia de un antiguo rey maya que en tiempos de guerra y desesperación selló un pacto con una criatura divina, Camazotz, el murciélago sagrado del inframundo. A cambio de poder y dominio sobre la vida y la noche, el rey renunció a su humanidad y se convirtió en algo más, algo que necesitaba alimentarse para mantenerse en pie y que, según las escrituras, jamás murió. Fue encerrado, sellado con ritos de sangre y piedra, condenado a dormir eternamente bajo el templo, custodiado por generaciones que sabían que despertar a un dios era peor que enfrentarse a la ruina. Sin comprender la magnitud de lo que estaban leyendo, los soldados cruzaron el umbral. Fue un simple paso, una orden del capitán Harrison, un movimiento instintivo de alguien que no creía en maldiciones, pero en cuanto la última bota pisó el interior del santuario, algo invisible se quebró. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. La vegetación pareció detenerse. Los sonidos de la selva, ya escasos, desaparecieron por completo, y entonces, sin previo aviso, el cielo se apagó. El sol se extinguió como una llama soplada de golpe. Era mediodía, pero la noche cayó como un velo definitivo. Dentro del templo, las antorchas parpadeaban como si algo las rechazara. Las paredes comenzaron a sudar humedad y un sonido grave, como un susurro en reversa, llenó cada rincón. Elizabeth tropezó con un cuenco ceremonial que aún contenía restos secos de una antigua ofrenda. Weber, temblando, leyó en voz baja lo que había junto a él.
El sello se mantiene mientras el umbral no sea cruzado por aquellos que no creen. Ya era tarde. Un viento frío emergió de las profundidades del templo, aunque no soplaba desde ninguna dirección conocida. Era como si el aire viniera de otro lugar, de otro tiempo. Lefebvre apuntó con su linterna hacia una grieta en el muro trasero, y allí lo vieron, una figura inmóvil, alada, colosal, encorvada, como si aún durmiera. Su piel parecía piedra, pero respiraba. Su rostro, aunque cubierto por una máscara ceremonial, transmitía una ferocidad latente. No se movía, pero todos sintieron que sabía que estaban allí. Retroceder ya no era opción, porque, al cruzar el umbral, el escuadrón no solo rompió el último sello, lo despertaron, y el silencio que vino después fue mucho más aterrador que cualquier sonido. Decidieron montar el campamento a unos metros del templo, sin imaginar que ya no eran los cazadores, sino la presa. Mientras ajustaban las defensas, enterraban los restos del equipo británico y organizaban turnos de vigilancia, una sensación invisible comenzaba a apretarse sobre sus gargantas. La noche cayó como una losa, espesa y absoluta. Ni siquiera la luna se atrevió a cruzar el cielo. El aire estaba quieto, demasiado quieto, y el silencio ya no parecía natural. Weber no podía dormir. Sentía que los símbolos del templo aún ardían detrás de sus párpados cada vez que cerraba los ojos. Elizabeth susurraba oraciones en voz baja y Petrov afilaba su cuchillo sin necesidad alguna. Lefebvre se mantenía alerta, pero incluso él miraba con nerviosismo las copas de los árboles. Había algo allí arriba, algo que no se movía con el viento, sino contra él. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió. Un crujido seco, luego otro, y luego. El silencio se quebró por completo. El centinela del turno, un joven soldado canadiense de nombre Louis, apenas tuvo tiempo de alzar su linterna antes de que algo descendiera desde las alturas con la velocidad de una sombra en caída libre. Un aleteo ensordecedor sacudió las ramas, y entonces, en una fracción de segundo, el cuerpo de Louis fue arrancado del suelo como si no pesara nada. Solo se escuchó un golpe seco, un zarpazo cortando el aire, y luego el goteo de lo inexplicable. Cuando el resto del escuadrón corrió hacia el ruido, solo encontraron su casco partido y marcas profundas sobre la tierra húmeda. Harrison gritó órdenes. Los soldados dispararon hacia los árboles, hacia la oscuridad, hacia el miedo. Pero las balas no sirvieron de nada. Algo se movía entre ellos, más rápido que la vista, más ágil que cualquier animal. Y entonces lo vieron. No por completo. Solo un destello fugaz, pero suficiente, 3 metros de altura, alas membranosas que rozaban las ramas al moverse, un torso robusto, cubierto por una especie de armadura natural, ojos rojos, incandescentes, y colmillos tan largos y afilados que podían atravesar acero. No era una leyenda, no era un mito, era Camazotz, el dios murciélago, y tenía hambre. Elizabeth cayó de rodillas, paralizada. Lefebvre intentó mantener la formación, pero su voz temblaba. Weber solo repetía una frase en voz baja, una y otra: «¿Ves? No debimos cruzar, no debimos cruzar». Petrov vació su rifle, pero solo recibió a cambio el eco de un rugido que no era de este mundo. A lo lejos, entre la neblina, los árboles comenzaron a cerrarse, ya no como un bosque, sino como una prisión viviente, una jaula para los que habían despertado algo que debía haber permanecido sellado por toda la eternidad. Esa noche no durmieron. Esa noche la selva eligió su primer tributo, y nadie volvió a hablar de Luis. Al amanecer, la selva parecía distinta, no por el paisaje, que seguía siendo la misma maraña densa y opresiva de ramas, humedad y silencio,
sino por los ojos de los soldados que aún quedaban. Algo se había quebrado. El escuadrón, antes disciplinado y unido, era ahora una colección de figuras errantes, aisladas, cada una atrapada en su propio espiral de paranoia. El primero en caer fue un soldado neozelandés que nadie había oído gritar. Simplemente desapareció. Al día siguiente lo encontraron colgado de una liana, a varios metros del suelo, como si algo, no alguien, lo hubiese colocado allí a propósito. No había huellas, no había signos de lucha, solo su cuerpo suspendido y marcas extrañas talladas en la corteza de los árboles cercanos, como si alguien o algo hubiera estado observando desde muy, muy cerca. Luego, la locura se instaló sin pedir permiso. Petrov, el estoico explorador soviético, empezó a hablar en voz baja con alguien que nadie más veía. Murmuraba nombres en maya antiguo, nombres que no conocía, y se reía cuando nadie más lo hacía. Decía que el dios le hablaba, que ya no necesitaban escapar, que Kamazots solo quería una ofrenda y que pronto todos serían bendecidos. Elizabeth ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, despertaba gritando, asegurando haber visto los rostros de sus compañeros muertos, caminando entre la niebla. Afirmaba que Luis se había acercado al campamento por la noche, que le había hablado, pero que su voz no era la suya, que tenía otro tono, una vibración que hacía doler la cabeza. Harrison intentó mantener el control, pero su autoridad se desmoronaba minuto a minuto. Cada decisión suya era respondida con miradas vacías o susurros desconfiados. El grupo ya no se movía como un escuadrón, sino como un rebaño extraviado. Nadie confiaba en nadie, y entonces Ernst Weber, el criptólogo alemán, el desertor silencioso, confesó algo que nadie quiso escuchar. Sentado junto a las brasas apagadas, con las manos temblando, dijo que había soñado todo esto antes de llegar. El templo, los símbolos, la figura alada, incluso las muertes. Dijo que cada noche desde que aceptó la misión, Kamazots se le aparecía en sueños, que lo había llamado, que él había sido el canal. La revelación cayó como un veneno entre ellos. Algunos quisieron matarlo allí mismo, otros solo bajaron la cabeza, como si todo ya estuviera decidido, como si el destino los hubiera alcanzado antes de pisar la selva. El entorno se deformaba, las brújulas giraban sin rumbo, las sombras no coincidían con la posición del sol, y el eco de voces sin cuerpo se filtraba entre los árboles. A veces se escuchaban pasos, pero no se veían huellas. A veces caían gotas del cielo, pero el cielo estaba despejado. La jungla ya no era real. El tiempo ya no seguía su curso y el miedo ya no era solo una emoción, era una presencia, una entidad que respiraba junto a ellos, que susurraba al oído, que los miraba dormir y que se alimentaba de su deterioro. Kamazots no cazaba con garras todos los días. A veces dejaba que el miedo hiciera su trabajo. Cuando el capitán Dante Harrison ya no pudo confiar en sus sentidos, recurrió al papel. Su mano, temblorosa por la fiebre y las heridas, encontró en un viejo cuaderno militar el único refugio contra la locura. Día tras día, noche tras noche, escribió lo que veía, lo que creía ver y lo que ya no sabía si era real. Ese cuaderno fue encontrado semanas después en una mochila desgarrada cubierta de barro seco entre los restos del campamento. Su contenido nunca fue revelado públicamente. Solo unos pocos párrafos se filtraron, lo suficiente para saber que la mente de Harrison no se quebró por delirio, sino por comprensión. Kamazots no caza, juega, se esconde, nos susurra cosas que nadie debería oír, nos empuja al límite, y cuando alguno de nosotros se rompe por dentro, es ahí cuando se alimenta, no de cuerpos, sino de lo que queda del alma.
En sus anotaciones, Dante describía cómo la entidad parecía hablar con cada soldado de forma distinta, usando voces del pasado, recuerdos, traumas ocultos. Elizabeth decía escuchar a su madre. Petrov oía órdenes de sus superiores. Incluso el propio Dante confesó haber oído la voz de su hermano, desaparecido en Normandía meses antes. Pero detrás de cada frase familiar se ocultaba el verdadero eco del dios murciélago. Nada le hace daño. Lo hemos intentado todo. Balas, fuego, explosivos. Se desvanece, se disuelve en el aire y vuelve a aparecer donde menos lo esperamos. No se esconde porque tema morir. Se oculta porque quiere observar cómo caemos uno por uno. Lo más perturbador no era Camazotz en sí, sino lo que lo rodeaba. Dante hablaba de figuras que se deslizaban entre las ruinas al anochecer. No caminaban, no emitían sonido. Eran sombras sin rostro, envueltas en túnicas oscuras, siempre presentes en el borde del campo visual. Cuando alguien las miraba directo, simplemente desaparecían. No está solo, nunca lo estuvo. Hay otros con él. No son seres vivos, son lo que queda de aquellos que lo sirvieron. Sombras que una vez fueron hombres, espíritus condenados a seguirle para siempre. Los veo cuando cae el sol, nos observan pacientemente, como si esperaran su turno. En las últimas páginas del diario, la letra de Harrison se vuelve más errática, las frases cortas, los párrafos incompletos, como si el peso del conocimiento lo estuviera aplastando desde adentro. Una frase se repite varias veces como un mantra desesperado. Si escuchas su voz, ya es tarde. El diario termina sin un adiós, solo un último renglón, escrito a media tinta como si hubiera sido arrancado por la oscuridad misma. Él no vino por nosotros, nosotros fuimos hacia él y ahora no nos dejará ir. Dante Harrison nunca fue encontrado. Solo quedó su diario y los ecos de lo que escribió que aún resuenan entre las piedras del templo maldito. Cuando el grupo fue reducido a unos pocos sobrevivientes, la única opción fue huir. Ya no existía la noción de victoria. Solo quedaba el instinto de escapar, de dejar atrás la selva, el templo y aquello que los cazaba desde las sombras. 5 soldados reunieron lo poco que quedaba de municiones, combustible y cordura y trazaron un plan desesperado. Alcanzar el claro donde habían dejado una de las camionetas, colocar granadas bajo el chasis y atraer a la criatura para volarla en 1000 pedazos. Era un último intento, no para ganar, sino para no desaparecer como los demás. Cuando el motor rugió por fin en medio de la espesura, pareció un sonido artificial, fuera de lugar, como si la propia selva lo rechazara. Elizabeth se sujetaba en la parte trasera, con los ojos perdidos. Weber sostenía el detonador improvisado, temblando. Dante, pálido y cubierto de heridas, apenas podía dar órdenes. Y al volante iba el sargento Lefebvre, con la mirada fija y el brazo vendado con su propio uniforme, sangrando desde horas antes. No habían avanzado ni 100 metros cuando la sombra descendió. Fue como una ráfaga oscura que cortó el aire. Camazotz cayó desde lo alto con una fuerza brutal, destrozando ramas y envolviendo la camioneta en un torbellino de alas y caos. El artillero trasero, un joven estadounidense de nombre Mullen, fue arrancado en el acto. Su cuerpo voló por el aire como un muñeco de trapo y se estrelló contra un árbol con un impacto que quebró el silencio de la selva. Nadie gritó. Nadie tuvo tiempo. Camazotz se plantó frente al vehículo, alas extendidas, la mirada fija en ellos. Su silueta parecía un demonio extraído de otro plano, con garras cubiertas de restos de armadura y una sonrisa torcida dibujada bajo su máscara pétrea.
Fue entonces cuando Lefebvre miró a Dante por el espejo retrovisor y, sin decir una palabra, aceleró a fondo. Todos entendieron lo que haría, pero nadie lo detuvo. El vehículo se lanzó directo hacia la criatura. Weber gritó. Elizabeth cerró los ojos. Dante solo susurró algo que nadie escuchó. Camazotz no se movió, no huyó. Abrió los brazos como si invitara al impacto. La explosión sacudió la selva. Un destello naranja se alzó entre los árboles, arrastrando humo, hojas y escombros hacia el cielo. Por un instante, la noche se volvió día. Las llamas envolvieron la criatura, retorciendo su forma en un torbellino de fuego. Pero no gritó. Sonrió. Entre el fuego, su figura permanecía en pie, ardiendo. No con dolor, sino con deleite. Como si cada llamarada alimentara algo dentro de él. Como si supiera que eso no era el final. Y entonces desapareció entre las cenizas. No corrió, no cayó, solo se desvaneció, como si el fuego hubiese sido parte del ritual, no su condena. Del grupo, solo uno escapó con vida. Y no fue por suerte, fue porque Camazotz quiso que alguien recordara, alguien que contara lo que ocurrió, y alguien que advirtiera que él sigue allí, esperando. La explosión pareció silenciar a la selva entera. Durante unos segundos eternos solo se oía el crujir del fuego consumiendo metal, madera y hojas secas. El aire olía a humo antiguo, denso, como si hubiera despertado algo enterrado durante siglos. Pero no era el fin, solo fue el inicio de su verdadera forma. Camazotz emergió de entre las cenizas. Su silueta, ennegrecida y cubierta de llamas, ya no parecía la de un dios, sino la de un espectro vengativo. Su cuerpo ardía pero no se consumía. La carne, desgarrada, mostraba huesos envueltos en fuego, alas rasgadas que aún latían como membranas vivas, y un rostro deformado por la ira y el hambre. Era un cadáver viviente, un dios que se negaba a caer. Rugía como si la selva fuera su dominio absoluto. Sus gritos hacían vibrar las ramas, derribaban nidos invisibles y quebraban la mente de quien los escuchara. Camazotz volaba sin rumbo como un murciélago ciego cegado por la furia, chocando contra los árboles, aullando al cielo sin estrellas. Pero entonces algo cambió. Una línea tenue de luz comenzó a dibujarse en el horizonte. El sol, oculto durante días, rompió finalmente la noche con sus primeros rayos, y Camazotz se detuvo en seco. Por primera vez, su rostro, si es que podía llamarse así, mostró algo que nadie había visto: miedo. Sus ojos rojos perdieron intensidad. Su cuerpo descendió bruscamente como si la luz lo desgastara. Temblando, con los músculos descompuestos, intentó volar, pero sus alas no respondieron. Se arrastró. Con las garras hundidas en la tierra húmeda, retrocedió hacia el templo como una bestia herida que había cometido un error. No rugía, no atacaba, solo buscaba sombra, solo quería desaparecer. Dante, único sobreviviente de la patrulla, lo observó desde la distancia, apoyado contra un tronco, con el rostro cubierto de ceniza y los ojos abiertos como los de un hombre que ya no podía llorar. Herido, sin armas, sin fuerzas, comenzó a caminar. Paso a paso, atravesando un infierno de ruinas, humo y silencio, llegó hasta una zona segura. Horas más tarde, fue rescatado por una patrulla de reconocimiento. Apenas podía hablar, solo repetía una palabra: Camazotz. Lo trasladaron a un hospital militar. No tardaron en llevárselo. Oficiales sin nombre lo escoltaron en la madrugada, sin informes médicos, sin registros. Dante Harrison desapareció, como si nunca hubiese estado allí. Ninguna unidad lo reclamó, ningún país lo buscó. Solo quedó su diario, un cuaderno carbonizado, rescatado de su mochila con páginas manchadas de humedad, barro y algo que nadie quiso identificar. En su última hoja
Escrita con letras temblorosas, se lee: no duerme, solo espera. Cuando el sol se apaga, él recuerda nuestro sabor. Y bajo esa frase, una sola palabra escrita en tinta roja: hambre. Décadas han pasado desde aquella misión silenciada, desde que el capitán Dante Harrison desapareció sin dejar rastro y el informe fue archivado bajo sellos que nadie se atreve a romper. Pero la selva no olvida. Años después, un campesino del Petén encontró algo extraño mientras cortaba leña cerca de una zona que ni los animales se atreven a cruzar. Era una mochila vieja, envuelta en raíces, protegida, como si la tierra misma no quisiera soltarla. Dentro, un diario cubierto de humedad, con las páginas manchadas por el tiempo. Y por algo más. No lo llevó al gobierno, ni a la prensa, solo lo leyó. Y desde entonces dice que ya no duerme igual. No quiere fama, no quiere dinero, solo teme que lo que fue sellado vuelva a levantarse, que Camazotz despierte otra vez. El templo, cubierto por la selva, sigue allí. Nadie lo ha demolido, nadie lo ha estudiado. Está borrado de los mapas, escondido entre coordenadas falsas y zonas militares prohibidas. Pero algunos aún saben, algunos aún recuerdan. En ciertas noches, cuando la luna se oculta sin razón y el viento deja de moverse, los soldados del puesto fronterizo afirman oír cosas que no saben cómo explicar. Aleteos pesados, como los de algo que no debería poder volar, y gritos lejanos en lenguas que ningún humano vivo debería comprender. Una vez, un soldado nuevo apuntó su linterna hacia las copas de los árboles y juró ver una figura colgando, boca abajo, observándolo. Nadie quiso investigar. Nadie volvió a hablar de eso. El campesino que halló el diario aún vive. Lo guarda en una caja de madera, junto a una cruz de ramas secas y una vela que nunca se apaga. Dice que si vuelve a escuchar su nombre en sueños, sabrá que es hora de irse, que Camazotz no ha sido vencido, solo ha estado esperando la oscuridad adecuada, esperando a quienes cruzan donde no deben, esperando hambre, porque no importa cuánto se intente ocultar la verdad. Hay secretos que respiran bajo tierra, hay dioses que no necesitan templos, solo silencio y una oportunidad. Y esa oportunidad puede llegar cualquier noche. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, solo, rodeado por la selva, y por algo que no puedes ver, pero que ya te eligió? ¿Qué otras historias ocultas de la guerra deberían ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.